verde, rojo. La nube bajo la montaña. Nah, del putas. Qué putería, viejo. Ah. Qué putería. Vea eso. No. Ve eso, mi hermano Colomba. No. Bájese a filmar si quiere. El ser humano llega a este mundo y cree que lo único que existe es lo que tiene a su alrededor, y tanto es la costumbre y el día a día que no agradece lo poco o mucho que tiene. Esta clase de experiencias hace que uno como humano valore las cosas pequeñas y actos más simples que la propia complejidad de la vida. Te enseña a amarte a sí mismo, conocerte, valorarte en todo el sentido de la palabra, y además descubres muchas cosas que no conocías o que nunca habías tenido que mostrar en algún punto de tu vida. Es tanto el miedo que tenemos a perder el control de nuestra vida que dejamos nuestros sueños e ilusiones a un lado porque creemos que para poder sobrevivir en el mundo es por medio de la rutina, la monotonía y regalar nuestro tiempo la mayoría de veces en cosas, personas y actividades que no nos hacen sentir cómodos y que muchas veces odiamos. Es tan corta la existencia que en esas actividades no solamente dejamos pasar nuestro tiempo, sino el de personas a quienes le importamos y con las que no compartimos por estar presos a un solo objetivo, el dinero. Todos, incluyéndome, hemos pensado que el dinero es el objetivo de la vida y que vivimos para lograr ese único fin. No nos damos cuenta que somos títeres y marionetas de un objeto transaccional que solo es un canal para ser feliz, más no el objetivo que te hace feliz. Y que mentimos, matamos y pasamos por encima de muchas personas, sentimientos y emociones con el fin de lograr alcanzarlo, sin darnos cuenta que vale más la vida, el tiempo, la salud y los momentos nuestros como el de los demás. Esto es algo que no. Mire eso. Qué belleza. Hermoso colores, Mira colores acá con el casi. No. Sí, acá toca, mejor dicho. No, qué putería, viejo. Ah. Qué putería. Vea eso. No. Ve eso, mi hermano Colomba. No. Bájese a filmar si quiere. No. Esto es una berraquera, parce. Hola, encontramos la ruta acá, venimos viajando tranqui, estamos en el mirador. Eso, él es el youtuber Casi Instagram, casi 420, Cremuchi. para que lo tengan presente, viajeros. Miren dónde estamos. Este es la panorámica que tenemos acá de Tolwyn y Ushuaia. No es propiamente ni Ushuaia ni es propiamente Tolwyn, es el camino hacia allá. Y fíjense atrás esos hermosos colores. Todos los colores ustedes los encuentran.
Si en la Laguna Fagnano no vieron esos colores, fíjense que acá es hermoso. Esta panorámica vale mucho la pena venir. Ve, este es el fin del mundo. Bueno, Chao viajeros, un abrazo. Hoy desde el fin del mundo comparto la alegría de haber logrado un sueño más de los muchos que tengo y de haber llegado hasta este punto en el que actualmente me encuentro. No me refiero a este hermoso lugar al que con mucho sacrificio y esfuerzo he llegado, sino al punto de crecimiento personal que he tenido a lo largo de toda esta bonita y hermosa experiencia, pues se aprende a apreciar y valorar lo mucho o poco que tienes sin necesidad de compararte con las demás personas. Pues toda esta historia inicia un 28 de febrero con una ilusión y única meta: llegar al lado más lejano que tiene el mundo, el punto más austral de nuestro planeta, la Patagonia, o como muchos dicen, Tierra del Fuego. Un lugar que muchos creen que es inalcanzable, como también yo lo creía hasta que enfrenté la incertidumbre y todas las dudas que nublaban mi mente e impedían tomar el riesgo. Sin embargo, el compromiso, la fuerza y la constancia han logrado que haya llegado hasta este punto. No fue fácil, tampoco imposible. Sí hay muchos momentos difíciles, pero no es mi objetivo entrar en detalles, narrarlos ni quejarme de ellos. Pero es cierto que en cada uno te enfrentas a ti mismo y gracias a ellos vuelven la experiencia divertida, arriesgada, entretenida y de mucho aprendizaje. Me siento cansado, con frío, extrañando a mi tierra y mis seres queridos y amigos, pero feliz y contento de haber llegado a este lugar de la manera que lo hice, en la situación que lo hice y por los motivos que lo hice. No quiero culpar ni responsabilizar a nada ni a nadie, pero sí hubo muchas cosas que me animaron a realizar este proyecto. Necesitaba tener un espacio para entender muchas cosas que pasaban en mi vida y aclarar mi mente. Cosas que a los 33 años que tengo no tenía respuesta alguna y que de no haber tenido este tiempo para mí, irían incrementando muchos vacíos emocionales. Hoy puedo decirles que esta experiencia ha hecho que entendiera varias cosas que antes no las tenía presente y son las siguientes. En primer lugar, que lo más difícil en la vida es ofrecer disculpas, perdonar y pedir ayuda. Mas sin embargo, debes agachar la cabeza y muchas veces doblegar tu orgullo para hacerlo. De no lograrlo, quedarás con remordimiento e insatisfacción toda tu vida. En segundo lugar, que somos actores principales en nuestra vida y que en algunos casos canales de aprendizaje y enseñanza para los demás. Que toda experiencia que vivimos incide mal o bien para que aprendamos y enseñan a otros para que decidan qué modelo seguir o cuál no es un ejemplo de vida. En tercer lugar, que las cosas pequeñas son las que dan satisfacción al alma y llenan los espacios vacíos de la vida. Decir un te amo, te quiero, te extraño, te pienso, son palabras que al escucharlas te fortalecen y al decirlas te engrandecen. En cuarto lugar, que mientras tengas personas a quien decírselo, aprovecha para hacerlo. El tiempo de ellos como el tuyo no se detiene y no hay momento indicado para hacer las cosas. El ahora es el momento más importante de tu vida. Disfruta con tu familia, ve al parque con tus hijos, cena con tu pareja, invita a tus padres a una actividad que a ellos les guste. Ni tus hijos, ni tu pareja, ni tu familia tienen el tiempo ni el espacio comprado para pensar que estarán toda la vida a tu lado. La vida es tan corta para tanto que hay que hacer, pero nos enfrascamos en cosas vanas, banales y superficiales que al final de todo no tienen el mismo valor que las experiencias y mostrar tus emociones. En quinto lugar, que tu rompecabezas se arma con las fichas con las que te tocó jugar. Es decir, el rompecabezas tú lo armas con tus experiencias y el rumbo de tu vida va apareciendo a medida que vayas teniendo más fichas, es decir, más experiencia. No te compares con nadie porque siempre habrá algo diferente en el contexto del otro. Sexto lugar, que Dios o alguna fuerza sobrenatural superior al hombre siempre está a tu lado y no se muestra en las primeras horas de la mañana, sino cuando el sol se oculta y comienza a hacer frío. Me pasó muchas veces que había perdido toda esperanza de lograr llegar a cumplir el objetivo y de un momento a otro, sin esperar nada,
se me aclaraba el panorama y llegaba la respuesta a mi cabeza o encontraba la solución a la dificultad con una mano amiga en el camino o con mis grandes amistades. Y no sé si colocarlo como un punto aparte o no, pero cuando algo te conviene, todo a tu alrededor se da para que se cumpla. Muchas veces se presiona tanto algo que cuando se da es peor el resultado que el ejercicio. Todo cuando fluye sin obstáculo alguno es porque vas por buen camino y te conviene hacerlo. Por lo tanto, revisa si esos obstáculos se han presentado por conveniencia o por planeación. No es lo mismo que el día amanezca oscuro y tormentoso a que simplemente llueva y no lleves el paraguas. Bueno, pues diciendo esto, es tiempo de ofrecer disculpas a quienes con palabras o hechos haya ofendido. Darles un abrazo y decirles que lo lamento mucho y espero que me perdonen. Como también perdonar a esos falsos amores y amistades que a lo largo de mi vida han pasado y que dejaron malos y buenos recuerdos. Yo te invito a que hagas lo mismo. Ve a un lugar que quieras desahogarte y dejar todo aquello que impide que sigas adelante. En mi caso, desde el lugar más lejano del mundo expulso esos sentimientos y sensaciones que me impedían tener mi conciencia tranquila para pasar a trabajar al 1000% por mis proyectos y sueños. Este viajecito es bravo, pues como yo lo hice, ¿no? Que ha sido todo a dedo. Las decisiones y el camino se eligen desde muy pequeño y que tuve todas las oportunidades de ser un muy buen ejemplo a seguir, pero nunca la tenacidad para hacerlo, y me quedé siendo uno más dentro del promedio o del montón. Al menos estoy a tiempo de mostrar que serví de canal para muchos que pueden ver dónde llegarán si me toman como su modelo a seguir. Déjese llevar y abrace con fuerza, ame con locura, quiera como nunca. Haga realidad los sueños que por más viejo o tarde que sea, siempre estará a tiempo y tendrá la oportunidad de hacerlo. Tenemos la oportunidad todos los días de cerrar los ojos y morir para volver a abrirlos y nacer para comenzar de nuevo. Interiorice, dese tiempo para usted y reflexione sobre todo lo vivido. Encontrar patrones o conexiones entre cada cosa que haya experimentado y sentido lo harán encontrar la razón y suficientes explicaciones para dar un rumbo a su vida. Cada experiencia y cada hecho es muy importante y está entrelazado con el propósito que tienes con tu vida. Nada es en vano y ten presente que toda ficha es importante para encontrar la figura de tu rompecabezas. Agradezca la ayuda y todo el apoyo recibido cuando se solicitó y se necesitó, y por esta razón es que voy a agradecer en primer lugar a Dios por guiarme y no soltarme en ningún momento de su mano, a mis papás, mi hermana, mis primos y mis primas, tías y tíos, vecinos y vecinas, amigos y amigos, quienes fueron los que me motivaron siempre y nunca perdieron la esperanza de que pudiera lograr este objetivo. E inclusive, algunos de ellos apoyaron financieramente parte de esta aventura y estuvieron en los momentos que más los necesitaba. Por otra parte, un agradecimiento especial a los nuevos amigos que devolvieron la creencia en mí de que la amistad y la solidaridad existen sin esperar nada a cambio. Personas como Andy, su novia en la frontera de Ecuador y Perú, Giancarlo y los extranjeros voluntarios con su hermosa familia que me hospedaron en Piura, Diego y toda la atención brindada en Lima, mis amigos chilenos quienes me guiaron en Arequipa, Ani quien estuvo guiándome y pendiente de mí desde Bahía Blanca hasta Ushuaia, Fabián quien me trasladó desde Río Colorado y la hospitalidad que recibí por parte de él con su novia Karen en Comodoro Rivadavia, la Rusiski que una mañana de domingo me recogió en un camión y en todo el trayecto aprendí muchas cosas al mostrarme el ímpetu y la fuerza del género femenino. Analia, quien con su dulzura me salvó del correr del tiempo y me mostró en 5 minutos lo más importante de su lugar de vivienda. Rumi, la youtuber cicloviajera con quien viví una de las aventuras para recordar toda una vida. Iván, que con su alegría peruana nos trasladó a la pingüinera de Río Gallegos en la que no pudimos ver los pingüinos.
Silvana y sus amigos alegres en su casa, Carla y sus viajeros de las combis, quien me hospedó sin oposición alguna a última hora, a mí y a ese viajero tímido e introvertido que conocí en una de las posadas y que terminó siendo un apoyo bastante grande en la aventura. Antonio con sus mascotas y su solidaridad en Río Grande, Francisco con sus amigos y familia quienes cambiaron sus planes a última hora por alejarme y ahora pertenezco a esa hermosa familia. También a todas aquellas personas que conocí en el camino como Johnny y su apoyo en mi estadía en Huaraz, Ana y su motivación en Ica, Santiago y su apoyo desde Buenos Aires, Lu, Nahuel y sus amigos en San Miguel del Monte que me brindaron una cama y comida sin pedir nada a cambio, Walter el pescador quien con su amabilidad me sacó del fondo de la ciudad de Puerto Madryn, las Sandras que conocí y quienes me brindaron el calor de su hogar, Facundo quien me rescató de la compleja aduana chilena, Emilio que con su panadería de cicloturismo hizo que Nahuel, Fabián y yo compartiéramos buenos momentos e inclusive una entrevista bastante interesante, Noah con sus amigos y la locura de Tierra del Fuego, Augusto con sus invitados mochileros y sus experiencias algo extravagantes y rústicas, Omar quien en Cava me recibió dentro de su agenda ocupada, Carla que con sus historias y experiencias mochileras me salvó el hospedaje de un vuelo complejo, Marce y por supuesto todos aquellos que aceptaron el regateo del pasaje, quienes compraron pulseras y manillas, los camioneros que me trasladaron, los mochileros cicloviajeros y todos aventureros conocidos en cada tramo del viaje y muchas personas que no recuerdo sus nombres, pero llevo en mis recuerdos y a quienes ofrezco disculpas, pero que en algún momento estuvieron ahí, ofreciéndome un plato de comida o una bebida como fue en Tulcán, baños de Agua Santa en Ecuador, apoyándome financieramente como la mujer peruana de Bahía Blanca o el peruano de la camioneta en Desaguadero, la pareja que me trasladó a Tulcán desde Rumichaca o el señor mayor que me llevó en su camioneta desde el Pailón del Diablo, o como fue el caso del señor discapacitado, que servicialmente me apoyó en San Miguel del Monte con pasajes para ser trasladados de un lugar a otro, o el señor auxiliar de bus intermunicipal de Tulcán a Quito, en fin. Lo hice, lo hice. Lo hice, lo hice, lo hice. Lo hice. Fíjense, fíjense, fíjense dónde estoy. El portal yo todavía no he ingresado. No he ingresado porque me da mucha felicidad y en estos momentos puedo decir que estoy llorando de felicidad de estar en estos momentos en este lugar. Dios mío, lo hice. Muchas personas que estuvieron cuando más lo necesitaba y a Ushuaia, lugar que me enseñó que por más gris que esté el día, no le quita su belleza. A todos gracias, muchas gracias, porque ustedes me hicieron ver que la humanidad no es como la pintan y que hay más personas con valores, principios, bondad en su corazón y ganas de ayudar al prójimo que el mundo gris, oscuro, negro, insípido, sin vida, roto y quebrado que muestran y venden los medios de comunicación y del cual fue solo un recuerdo de tener presente en mi vida. No siendo más quería expresar esto, puede verse cursi, tonto, estúpido y lo que usted quiera, pero es lo que yo quiero decir en estos momentos, ya que cohibirse en un mundo como el que vi y del cual aprendí no sirve de nada y lo invito a que usted tampoco se cohiba. Si quiere gritar, grite, si quiere reír, ría y si quiere llorar, llore. ¿Cómo estoy yo? Algo nostálgico y con el corazón acongojado de haber realizado el deber cumplido, de estar anotando en mi lista de realizados otro sueño de los muchos que tengo y que impulsó más mi crecimiento, carácter, madurez y personalidad. Hoy me despido diciéndoles a todos muchas gracias por haberme ayudado y apoyado. Perdón por las molestias ocasionadas y nos veremos en una próxima oportunidad.
ya que espero verlos muy pronto y ofrecerles lo mismo o mejor de lo que ustedes, desde la situación y ámbito en el que estuve, me hicieron sentir. Un abrazo, viajeros, y nos vemos hasta una próxima oportunidad y en otra aventura. ¡Ah, hueputa, lo logré!